Entonces, no es que hayan eliminado del todo las barreras, eliminaron la visa turista. ¿Y podemos ir? Sí, claro, podemos ir a disfrutar de esos muy bonitos paisajes, pero ojo, veámoslo en el contexto de qué está pasando esto, por qué es así. Entonces, esa globalización que hoy nos quieren hacer parecer lo máximo que le ha pasado al mundo, entonces también tenemos que verla y analizarla con lupa, porque nosotros tenemos que hacer nuestras apuestas locales y no permitir que esto genere mayores rupturas identitarias, mayores desarraigos territoriales. Hoy la gente ya no siente, hoy la gente en las ciudades, si yo les pregunto cuál es su territorio, cuál es su tierra, es muy difícil. La gente, en cambio en el campo sí, la gente dice la tierra es mi vida y esto es lo mío. Pero en las ciudades hoy el capital nos quiere hacer sentir ciudadanos del mundo. Entonces usted no se arraiga en ninguna parte, vaya de un lado para otro. Y eso también va movilizando las lógicas del trabajo, porque antes las lógicas del trabajo eran, usted entra a una empresa y en esa empresa empieza y se jubila. Hoy ya no, hoy entre usted tenga más trabajos, mayor experiencia tiene y eso es mejor para su hoja de vida. Y la lógica es mueva, se vaya, salga y no se arraigue, no tenga sentido de pertenencia. Es acabar con esa identidad nuestra, es acabar con ese sentido nuestro. Cada vez más individuales, cada vez más solos. Aunque haya más gente, cada vez más solos. Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos ese estudio de la historia del capital, de esa espacialidad, tenemos que hacer un reconocimiento de la historicidad que tiene ese territorio, cómo se construyó, qué pasó, cuáles fueron sus apuestas, qué pasó ahí. Los territorios cuentan historias, los territorios tienen vida. ¿Cuáles fueron esas rugosidades, esas marcas que va dejando el ser humano cuando construye su territorio? Y que sin reconocer estas rugosidades sería imposible pensar el futuro. Porque bueno, además aquí también es importante conocer o aclarar que el capital incorpora e involucra estas lógicas a su lógica del capital. Hoy no es gratis tampoco que quieran reconocer la multiculturalidad y la diversidad y los territorios. Miren hoy cómo están sacando provecho de todo esto y más adelante vamos a ver el peligro que existe frente a la apuesta del desarrollo sostenible a través del turismo y de las propuestas territoriales de reconstrucción a partir de la conservación de los recursos desde el capital. ¿Cómo es posible entonces que estas lógicas sean absorbidas por el capital? Pues ustedes o todos lo pudimos ver hace unos 6 años o 7 años aproximadamente, cuando lo más conocido fue como los hijos del expresidente Uribe hicieron negocio con las mochilas guayú y con las pulseras, y entonces sí, Colombia indígena, la multiculturalidad, la multietnicidad. ¿Cuánto de ese trabajo, de lo que ellos vendían, cuánto les pagaban a los indígenas, con cuánto se quedaban, cuánto las vendían en Europa y cuánto ganaban ellos? Y cómo el capital, lo que les digo, o sea, va buscando en cada espacio, en cada lógica, una lógica más de acumular ganancia, una lógica de acabar con nuestras vidas y de entender de otra forma el territorio. Entonces, eso es lo que nosotros debemos redefinir hoy sobre lo que hay, sobre lo que tenemos. Y lo que les decían, hay regiones en las que hay mucho, y que comunidades resisten sobre eso, que la minga es una apuesta fuerte de las comunidades indígenas por seguir construyendo comunidad, contrario a lo individual. Que salir con el chinchorro en la costa pacífica, hacer una pesca colectiva,
es una apuesta diferente a la economía del mercado que hoy quiere imponerse y que quiere acabar con esta lógica a través de la palma africana y de los proyectos multinodales que quieren establecer en la costa pacífica. Bueno, esto ya lo vimos, lo que el capital está haciendo es incorporando territorios secundarios que antes nunca fueron vistos. Hace más de 20 años Nariño no existía en el mapa de Colombia, la costa pacífica chocó, éramos territorios olvidados y somos aún. Lo que pasa es que hoy, gracias a los planes de desarrollo y a estos megaproyectos, los recursos naturales están en toda esta zona y entonces hoy sí somos importantes y hoy sí ya tenemos puesto en el plan de desarrollo a través de la locomotora de desarrollo de la minería. Y no es gratis que Tumaco esté por lo menos una vez al mes en las noticias nacionales. No es gratis, claro, evidentemente, o sea, están desplazando a la gente de allá para poder cumplir con el canal interoceánico, para permitir que todas las mercancías del capital puedan circular libremente. Entonces, cuando nos decían vive Colombia, viaja por ella, no era para que las personas vivan Colombia y viajen por ella, para que las mercancías transiten tranquilamente y todas las multinacionales pierdan el miedo. Eso en administración de empresas creo que se llama la seguridad financiera, la seguridad de inversión. Algún país es más seguro para invertir, entonces si hay esa seguridad, la gente o los capitales invierten en nuestros recursos. Y eso no es inversión, eso es explotación, eso es expropiación. Entonces nosotros tenemos que empezar a leer de forma diferente las estadísticas que nos presentan. Los números por sí solo tampoco hablan. Y los pueden leer. Hoy al finalizar espero alcanzar a compartir con ustedes una pequeña historia, un pequeño video. Esos territorios que cobran sentido se encuentran en las áreas rurales de América Latina y son los que cobran nueva postura y nueva jerarquía porque está el Amazonas, porque es donde van a estar, quiero adelantarme a porque ya nos tienen totalmente identificados. ¿Dónde están los recursos naturales? Todas las zonas sombreadas con verde son los espacios donde las multinacionales deben llegar para la expropiación de recursos naturales. Los espacios en color naranja son las zonas donde hay petróleo en América Latina. Y los círculos azules que ustedes ven es donde están los recursos hídricos y la guerra que hay por el agua. Entonces, toda esa nueva reorganización del capital se viene dando por estos intereses económicos, porque el nuevo eje de acumulación es la naturaleza. Si antes, claro, evidentemente ustedes me van a decir, pero es que la naturaleza siempre ha estado ahí. Claro, la naturaleza hasta hace poco era el punto en el que ofrecía la materia prima, pero hoy es donde ya están los ejes de acumulación, al punto entonces que nos van a decir, vendan oxígeno y ganen y le ponen precio a la naturaleza para supuestamente resolver los problemas ambientales. ¿Y será que los problemas ambientales, el cambio climático, lo vamos a resolver hoy poniéndole precio a la naturaleza? El que contamina paga, dice el tratado. O sea, no importa que contamine, pero si contamina paga. Como si con toda esa plata o con todo ese dinero se pudiese recuperar el daño ambiental que están haciendo. Entonces, desde una lógica de la dialéctica, como les decía, no todo puede ser malo, o no todo está desde la lógica de la dominación. También hay espacios para la emancipación. También hay espacios desde la fuerza productiva que nos proponen otras lógicas de resistencia y de reexistencia, de volvernos a pensar, de volvernos a sentir. ¿Qué quieren
¿Qué quiere este capital hegemónico garantizar a través de todos estos convenios? Como le decía, desde el Tratado de Libre Comercio, cuando firmaron, en primera plana de los noticieros y de los periódicos apareció el número de carros que iban a traer desde Estados Unidos. Y yo me pregunto, primero, los costos ambientales. Segundo, la pérdida de tiempo también. Aquí, ¿ustedes cuánto tiempo pueden demorarse transportándose de un lugar a otro? Porque cuántos carros hay y cuánto tráfico hay. Y lo otro porque, bueno, esto finalmente, ¿para qué nos va a servir? Entonces salía en primera plana como lo mejor, el TLC, pero tampoco ni siquiera vamos a tener cómo poder comprar esos automóviles. Porque la flexibilización laboral para poder firmar ese TLC nos ha llevado a las peores condiciones laborales que puedan tener una persona en América Latina. No es justo ni lógico tampoco para la razón y para la ciencia que se trata de explicar todo a través de lo verdadero y aquello que se ve, que en el derecho la jornada laboral de los colombianos sea de 6 de la mañana a 10 de la noche, la jornada diurna, ¿cierto? Hasta las 10 de la noche, para eliminar horas extras, el pago de horas extras y aparte el pago del recargo nocturno. Entonces se crea toda la flexibilización laboral, ya no tenemos posibilidades de un trabajo a término indefinido, son contratos y los contratos ya ni siquiera son directos con la empresa, al contrario, una orden prestación de servicio. Entonces el discurso neoliberal nos dice, usted no tenga jefe, sea su propio jefe. No tenga horario. Entonces todo su trabajo, además se pierden esos espacios. El trabajo uno ya se lo lleva a la casa. Se pierden los límites, porque en la oficina usted trabajaba ahí y ahí dejaba sus cosas y ya. Pero con el computador y con el internet, con todo el avance y los beneficios y bondades que estos tienen, pues también ejercen más dominación y control. Mándeme el informe, no importa la hora que sea, son las 12, la 1, usted tiene que enviar el informe. Esté en su casa, esté donde sea, envíe el informe. O sea, trabaje y produzca las 24 horas del día, porque para eso se ha creado y se ha modificado toda esta tecnología, para que el capital constantemente se esté reproduciendo. Y esto lo que lleva y nos va a seguir llevando es a una crisis del sector agrario. 75% de la población colombiana, o del sector mejor colombiano, es rural. Y eso fue lo que nos pasó el año pasado con el paro agrario. Claro, el TLC. Y eso lo vivimos y se vivió también fuertemente en el sur y en Boyacá y en todas las zonas donde, por ejemplo, se producía el trigo y la cebada. Y no desde ahorita, sino desde la época de los 90, cuando César Gaviria promueve la apertura económica. Y entonces el trigo que Bavaria le compraba a los campesinos de Yacuanquer o a los campesinos del Cebadal y de toda la zona sur de Ipiales, de Pasto hasta llegar a Ipiales, dejaron de comprárselos a ellos para traerlo del Canadá, porque salía más barato traerlo del Canadá que comprárselo a la gente de acá. Y se acabaron, los campesinos de allá dejaron de sembrar trigo y cebada. ¿Y qué están haciendo? Entonces no nos preguntamos si ahí tendrá algún germen este conflicto armado que nosotros hoy creemos que solo es responsabilidad de unas personas que se les dio por armarse y por estar allá en la guerra y dándose bala, cuando son la misma gente del pueblo, nuestros hermanos, los que se están matando. Bueno, ahí tenemos los proyectos, la protección de la biodiversidad, los megaproyectos y las bases militares, que Colombia sí que ha sido fuerte en eso, ¿no? Con lo de permitir las bases militares para la dominación de los territorios. Bueno, esto entonces es lo que ya les comentaba un poco y es cómo cobra fuerza entonces hoy el discurso del desarrollo sostenible. Y hoy en toda parte ustedes ven y toda empresa tiene que garantizar desarrollo sostenible.
Entonces, pues no importa cuántos papeles sale, pero una partecita de eso, pues inviértala en sembrar más árboles. A ver cuántos años se le demoran en crecer y en recuperar y en volver a que la naturaleza se recupere. Ese discurso del desarrollo sostenible, en esta lógica del sistema no es posible resolverla. No vamos a encontrar un equilibrio con la naturaleza mientras sigamos en la misma dinámica de acumular y de tener. Más y más y más, y cada día nos inventamos más y más y más y más cosas. No para tener mayor comodidad o para vivir bien o mejor. Esa no es la lógica del bien vivir. Yo me pregunto si la ciencia ha avanzado tanto, y la ciencia ya nos dijo a nosotros, y se ha dicho y se ha repetido hasta el cansancio, que fumar mata, ¿cierto? Y lo ponen en las cajetillas de los cigarrillos, le ponen una calavera o una persona que poco a poco se va muriendo. Y el capital le dice, pero es que yo soy responsable. La responsabilidad social es que yo le estoy informando a usted. Ya es problema suyo si consume o no consume. Y nos trasladan el problema a nosotros y nos dice, pues usted verá. Pero como eso es un vicio y es adictivo, y saben además que eso es un negocio muy grande, lo lógico desde la ciencia, desde la lógica del ser humano, sería dejarlo de producir. ¿Qué beneficio tiene eso? Al igual que las armas. ¿Qué desarrollo sostenible puede darnos o sustentable puede darnos la creación de una empresa de armas? Y el martes, si no estoy mal, en la W están en el debate frente al proceso de paz, si lo que las FARC van a hacer es una dejación de armas o van a hacer una entrega de armas. Y me sorprendía mucho que la periodista le preguntaba al ministro de Defensa, creo, le decía, ¿y será que le van a dar un buen uso a las armas? Y yo me pregunto cuál es el buen uso que le pueden dar a las armas. ¿Qué buen uso puede ser? O sea, todo instrumento o artefacto que esté en contra de la vida de un ser humano no se puede considerar como desarrollo, como ciencia o como avance del ser humano, aunque en el siglo pasado la bomba atómica haya sido presentada como el mejor de los avances científicos. Todo lo que sea destrucción, ¿para qué nos sirve y qué buen uso puede tener? Y aquí entonces vemos cómo se van a apropiar de estos territorios o de estos, pues primero, la mercantilización de la naturaleza. Entonces, lo que les decía, póngale precio al agua, usted tiene recursos, consérvelo. Ahora les dicen a los campesinos, le pagamos porque usted conserve sus humedales, cuando ellos tradicionalmente han sido los que nos han dado todo el tiempo y han conservado el agua para mantener el estilo y el nivel de vida de las ciudades. ¿O será que el agua que consumimos acá cae del cielo? Porque nosotros jamás tenemos en cuenta que sin el campo no hay ciudad y que los que nos sostienen, además que somos unos parásitos del sector agrario, porque les tomamos todo a ellos y no los retribuimos en nada. Ellos nos dan agua, nos dan aire, nos dan alimento y nosotros ¿qué les damos? Pobreza y miseria. Pero como este sistema nos enseñó a pensar dicotómicamente, o es blanco o es negro, o es campo o es ciudad, entonces nosotros estamos aislados, somos ciudad, pero no tenemos nada que ver con el campo.